Bienvenido estudiante a esta clase de modelo relacional. Soy su profesor, ingeniero Ricardo Tiller. Entonces, hoy nos toca acá hablar sobre el modelo relacional. La clase pasada hablamos del modelo de datos relacional. Ya acá en este caso vamos a conversar o a explicarles lo que es el resultado del modelado lógico dentro de la fase del diseño de base de datos, ¿verdad? Dentro de la metodología de diseño de base de datos tenemos nuestro modelado lógico y el resultado del modelado lógico es el modelo relacional o MR, ¿verdad? Y en el modelo conceptual vimos el modelo entidad-relación, que es el MER. Entonces el modelo relacional es un enfoque para la organización y gestión de datos que se basa en tablas, también llamadas relaciones. Estos datos se organizan en filas o tuplas, como se le conocen en el modelo de datos relacional, columnas o atributos o campos, también se le conoce a las columnas, y permitiendo establecer relaciones entre ellas para facilitar la gestión y el análisis de la información, ¿verdad? Entonces el modelo relacional nace del modelo conceptual, que es el MER, ¿verdad? Entonces el modelo relacional lo conocemos como MR. En muchos manejadores de base de datos, el modelo gráfico que se presenta una vez que se crean las tablas y se relacionan las tablas a través de las claves principales y las foráneas, ese gráfico ellos lo llaman MER, pero en realidad eso es un modelo relacional, no es un modelo entidad relación, porque ese es el resultado del modelado conceptual. Y el MER, el modelo relacional MR es el resultado del modelado lógico, ¿verdad? Entonces las características de este modelo es que está conformada por, como ya lo vimos, lo mencionamos anteriormente, en tablas. Esas tablas es donde van los datos y van agrupados por filas y columnas. Cada fila viene siendo como una instancia de una clase. Entonces los datos que están en esa fila están relacionados. Y todas las filas son datos comunes. O sea, todos son datos que pertenecen, por ejemplo, datos de empleados, datos de vehículos, ¿verdad? Y las columnas van a representar cada uno de los campos o atributos que conforman la tabla, ¿verdad? Entre las tablas se establecen relaciones. Esas relaciones nacen de las relaciones que existen entre las entidades del modelo entidad-relación, ¿verdad? Y entonces estas relaciones se dan desde las claves primarias hacia las claves foráneas, ¿verdad? Y las claves foráneas nacen de las claves primarias. Entonces así podemos relacionar las tablas y podemos viajar entre tablas, ¿verdad? Podemos navegar entre tablas. Otra de las características de este modelo relacional es la integridad. El modelo relacional incluye reglas para garantizar la integridad de los datos y eso lo hacemos. Una de las reglas de integridad es la relación que hay entre las tablas a través de sus claves primarias y foráneas. Hay restricciones de tipos de datos que vienen siendo los dominios por tipo de datos, pero también hay restricciones por rangos de valores, límites, ¿verdad? Y existen también algunas validaciones de relaciones entre tablas, así como si se aceptan valores nulos, no se aceptan valores nulos. Todos estos son tipos de reglas que garantizan la integridad de la data entre las tablas. Otra de las cuestiones del modelo relacional es que el modelo relacional permite aplicar una técnica que se llama normalización, entre las cuales se evita que los datos no sean atómicos, ¿verdad? Se garantiza que los datos sean atómicos, por lo tanto se evitan que sean no atómicos, que contengan varios valores, un
una misma columna o una, una misma entrada de una columna. Hay que evitar la redundancia, ¿verdad? Valores entre filas, que se repiten valores de campo entre filas, que pues se pueden eliminar. Y esta normalización mejora la eficiencia de la tabla, el entendimiento de la tabla y el acceso a los datos. Normalmente vamos a ver en otra clase la normalización entre... Son varios tipos de normalización que existen, o reglas de normalización, que también se conocen como formas normales. Nosotros acá vamos a ver tres formas normales. La consulta. La consulta de los datos que están contentivos en las tablas se hace a través del lenguaje SQL, que es el Structured Query Language, o lenguaje, vamos acá, lenguaje estructurado de consulta. Con esto accedemos, manipulamos, analizamos los datos y también usamos un subgrupo dentro del SQL que es para crear la base de datos, crear las tablas, crear los índices, ¿verdad? Y para finalizar las características, vemos lo que ya les dije, que el modelo relacional es el resultado de la transformación del modelo conceptual al modelo lógico. Los conjuntos de entidades y sus relaciones del MER se muestran en el modelo relacional con tablas relacionadas, ¿verdad? En este modelo, las tablas se usan para contener la información acerca de los objetos a representar en la base de datos. Entre los objetivos tenemos que el objetivo principal del modelo relacional de base de datos es facilitar la gestión y el acceso a la información mediante la organización de los datos en tablas interrelacionadas. Esto permite una mejor estructuración y búsqueda de la información, así como la creación de relaciones entre diferentes conjuntos de datos. Como objetivos específicos tenemos la independencia física de los datos. Esto significa que la representación lógica, o sea, ese gráfico que vamos a tener del modelo relacional, es independiente de cómo se graban los datos contentivos de las tablas físicas en el disco duro. Entonces, se pueden hacer cambios en la forma en que se graban los datos y eso no afecta el diseño lógico de la base de datos, el diseño lógico de tablas y sus relaciones. La independencia lógica de los datos, este nivel nos indica, o está relacionada en que las aplicaciones que utilizan la base de datos no deben ser modificadas por cambio en la estructura lógica de los datos, ¿verdad? Entonces podemos hacer cambios al modelo relacional sin que se vean afectados las estructuras lógicas de los datos. Claro, si un cambio del modelo relacional implica un cambio físico de cómo están creadas ya las tablas o la base de datos, claro, sí se afecta las aplicaciones, pero mientras solamente estemos cambiando el diseño de las tablas como tal, el diseño lógico, no hay por qué cambiar las aplicaciones, ¿verdad? Flexibilidad, por ejemplo, hay otra parte que es cuando se crean índices, ¿verdad? Como parte del modelado creamos índices, creamos objetos como procedimientos almacenados, disparadores. Eso no implica hacer algún cambio en las aplicaciones, ¿verdad? Y eso se hace también a nivel físico de la creación de esos objetos de la base de datos. Flexibilidad, bueno, para presentar a los usuarios los datos de una forma más adecuada. Hay diferentes formas de acceder a los datos porque hay diferentes formas de hacer consultas a la base de datos. La uniformidad tiene que ver con la representación lógica de los datos, que son tablas, lo que facilita la manipulación de la base de datos por parte de los usuarios. Y la sencillez es un modelo fácil de comprender, entender, utilizar y aprender a utilizarlo. Gestión de relaciones facilita la creación de relaciones entre diferentes conjuntos de datos mediante el uso de claves primarias y foráneas, y la integridad de los datos se asegura
asegurar la precisión y la consistencia de los datos mediante la aplicación de reglas y restricciones de integridad, valga la redundancia. Ok, entonces aquí la estructura en cómo se representa el modelo relacional es la segunda forma en que nosotros podemos representar un modelo de datos relacional, ¿verdad? Lo podemos hacer como lo vimos en la otra clase, que es a través de esquemas de relación, que es más que todo una parte escrita, y aquí lo hacemos gráficamente a través del diagrama de interrelación de tablas, que es el modelo relacional, ¿verdad? Entonces, cada relación consiste en un esquema de relación y un ejemplo de relación. Esa es la forma en cómo vemos el esquema del modelo relacional que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Ese ejemplo de relación es una tabla y el esquema de las relaciones describe las cabeceras de las columnas de las tablas, las claves primeras se indican subrayadas, las claves externas se pueden indicar usando cursivas y subrayados, y la forma más redactada de mostrar las claves internas mediante el dibujo de flecha que vimos en la clase pasada. Este esquema también se puede usar para crear, para diseñar las vistas, los procedimientos almacenados y otros objetos de la base de datos. Esta fue la forma en que vimos la estructura en el modelo de datos relacional. También lo podemos usar para crear un modelo relacional, pero es un poquito, digamos, un poquito pasado de moda o no se utiliza mucho, ¿verdad? Ese es el que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Este que tenemos acá. Tenemos los esquemas de relación, que son estos, con los atributos. En este caso los atributos no llevan el dominio, que es el tipo de datos, ¿verdad? Y bueno, esto que está acá es la relación lógica o el modelado lógico a nivel de esquema de relación de estas tablas que están acá, que vienen con sus datos acá internos, ¿ya? La segunda estructura, que es la que vamos a utilizar nosotros en nuestro diseño de base de datos, es la estructura mediante que es la estructura mediante gráficos de tablas relacionadas, ¿eh? La representación gráfica del modelo relacional, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a tener las tablas representadas por un rectángulo, en donde se especifica el nombre de la tabla, luego vienen los atributos, un listado de atributos, y en esos atributos le vamos a señalar quiénes son claves primarias, quiénes son claves foráneas. Podemos representar o indicarles el dominio que va a tener, en este caso el tipo de datos, o si tiene algún dominio de rango de valores, o si tiene algún límite, ¿verdad? Si es una clave única, que no es clave foránea ni primaria, sino clave única, por ejemplo, que tengamos una clave primaria en una tabla que sea el código del personal y luego tenemos la cédula. La cédula, para que no vamos a tener cédulas repetidas en diferentes personas, se le coloca como clave única. Entonces, eso controla que no vamos a repetir cédulas. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a utilizar la clave primaria. Puede ser subrayada y puede ir en negrita. Y además de eso, le colocamos una abreviatura que es PK, que es Primary Key en inglés. Y si es clave foránea, le colocamos FK, que es Foreign Key. Entonces, existen dos representaciones gráficas de tabla para el modelo relacional. La primera no especifica el dominio del atributo y la segunda sí. O sea, tenemos prácticamente dos modelos relacionales, ¿verdad? Uno que es propiamente lógico, ¿verdad? Porque nos indica el tipo de datos que es cada campo, cada columna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el momento que hacemos ese modelo relacional no sabemos, se supone que no sabemos cuál es el sistema manejador de base de datos relacional con el cual vamos a hacer la construcción de la base de datos. En ese momento sabemos que es un modelo de datos relacional, mas no sabemos si es MySQL, si es Postgres, si es Oracle, si es Inform. Porque puede haber variación en el tipo de datos que se maneja. Entonces, se crea ese primer modelo lógico, solamente indicando quién es clave primario, quién es clave foránea, quién es clave única,
y quiénes aceptan nulos, qué valores aceptan, si tienen algún rango y el límite, ¿verdad? Y luego cuando se decide ya cuál es el manejador de base de datos de marca, ¿verdad? Que se va a utilizar, entonces ahí empezamos a colocar los dominios para cada atributo, que es el tipo de datos. Por eso que sí, aquí dice que vamos a tener dos representaciones. Normalmente, aquí en el diseño de base de datos del proyecto, como ya se sabe que es MySQL, MariaDB, se hace de una vez el modelo lógico indicando todo lo que son la parte de clave y los tipos de datos. Ya sabemos cuáles son los tipos de datos que utiliza MySQL o MariaDB. Entonces aquí tenemos ya un ejemplo gráfico. Estas son nuestras tablas. Vean que la tabla es un rectángulo, la parte de arriba está dividida y va el nombre de la tabla, ¿verdad? Como es un ejemplo en inglés, pero normalmente yo coloco los nombres de las tablas en plural. Como yo recomiendo poner los nombres de las entidades en mayúscula en plural, las tablas recomiendo también ponerlas en plural, pero no en mayúscula, sino con algún tipo de estructuración de código como de nombres de variables, como es el camel case. En este caso, bueno, aquí se está utilizando la primera letra en mayúscula y más en minúscula. Posiblemente si está conformado por dos palabras, entonces aquí cada palabra que inicia con una mayúscula. Yo normalmente utilizo es la primera letra de cada palabra en minúscula, ¿verdad? De cada palabra inicial en minúscula, y luego las otras palabras que van a formar parte del nombre, las comienzo con mayúscula, ¿verdad? Y luego las termino con minúscula. Por ejemplo, estudiante inscrito, que es una tabla que se llama estudiante inscrito, estudiante iría en minúscula y inscrito con la primera letra en mayúscula y la demás en minúscula, ¿verdad? En este caso, entonces tenemos, estas son las tablas, vean que estas tablas sería el primer modelo, el primer modelo lógico, donde solamente estamos indicando acá las claves primarias y las claves foráneas. Estas son primarias, luego se relaciona con esta tabla que se llama enroll, o inscrito, o enrolado, ¿verdad? Entonces, como es una tabla intermedia, una tabla puente, tenemos de 1 a n acá y de 1 a n acá. Esto significa que vamos a tener la identificación del estudiante y el número de la clase donde se está inscribiendo, ¿verdad? Y un atributo que se llama grado. Entonces, si es la clase número 10, entonces aquí vamos a tener 10 entradas, y son 10 estudiantes que tenemos, 10 estudiantes inscritos en la misma clase, ¿ya? Entonces, esta es nuestra tabla puente, entonces vamos de 1 a n, de 1 a n, vean que aquí usamos este tipo de simbología para la conexión, una línea continua que comienza acá y termina acá en pata de gallo. No usamos flechas, ¿verdad? Si la base de datos no tiene muchas tablas y las tablas se pueden acomodar fácilmente, podemos hacer el enlace que salga desde la clave primaria hasta la clave foránea que corresponde a esa primaria. Por ejemplo, de aquí me iría hasta aquí, y luego desde el número de la clase, que es la primaria aquí, me iría hasta aquí, que es la foránea. Y de aquí me iría desde el número de la clase aquí, desde la identificación de la facultad hasta aquí, así como lo tenemos en este. Pero a veces es difícil hacer eso así, entonces bueno, podemos lanzar la conexión desde cualquier sitio, ¿verdad? Otra cosa que se ve acá es que aquí vamos a tener, ellas van a ser, estas dos son clave primaria aquí y aquí, y cuando pasan para acá pasan como foráneas, por eso están indicadas como foráneas. Pero juntas van a formar lo que es la clave primaria compuesta, por lo cual también entonces que indica que van a ser primarias, ¿verdad? Esto no es que es una clave primaria, esta es otra, no. Las dos forman clave primaria. Si hay otra tercera y yo le pongo PK, entonces entre las tres van a ser una clave primaria. Entonces aquí tenemos las mismas tablas que estaban en el ejemplo anterior, que la única diferencia es cómo se ve el modelo relacional acá y cómo se ve acá. Aquí es más difícil porque hay que estar tirando flechas atravesadas, aunque
muy bien se podrían tirar por aquí así. Esta de aquí, esta de aquí, pues aquí, y sube acá. Esta de aquí, baja hasta aquí, y esta de aquí sube por aquí y entra hasta aquí, como lo vimos en la clase pasada. Pero entonces, este tipo de representación de la estructura no se usa mucho ya. En algunos libros la van a conseguir, pero la que se utiliza es esta que tenemos acá. Y así, bueno, vemos las tablas ya con sus datos, ¿verdad? Si nosotros hacemos una consulta con el comando SQL, vamos a ver algo parecido así, claro, sin poner los bordecitos ni de la tabla como tal. Solamente vamos a ver los nombres de los campos y abajo las columnas con los datos que corresponden a cada fila, ¿verdad? Aquí tenemos la segunda representación, ya sabiendo cuál es la base de datos que vamos a trabajar. Vean la diferencia. Aquí no tiene tipos de datos y aquí sí tiene ya los tipos de datos. Estos van a ser string, clave primaria, string, este es entero, string, clave primaria, string primaria foránea, tipo char, y aquí string, todas son string, tanto para primarias como foráneas. ¿Ya? Lo demás se mantiene igual y esto es igual porque esto no varía. Ok, entonces esto es el modelo relacional y para lograr este modelo relacional primero debemos hacer el modelo entidad-relación, el MER. Y luego convertimos ese MER en MR y podemos tener algo parecido a este gráfico que tenemos acá, ¿verdad? Entonces en la próxima clase vamos a ver cómo transformamos el MER a este diagrama de tablas. Hay varias reglas que hay que seguir y eso va a depender de las relaciones que tengamos en nuestro MER. También va a depender en algunos casos de los datos atómicos, o perdón, de los datos no atómicos que podamos tener en nuestras entidades del MER, ¿verdad? Recuerden que las entidades del MER pueden ser que aceptan nulos, son atributos simples clave primaria o identificador único, atributos calculados, atributos multivaluados. Entonces, para cada uno de esos atributos hay una forma de luego de traerlos para acá. Algunos pasan directo como campos de la tabla que es la conversión de la entidad, y otros a veces implican crear tablas nuevas, ¿verdad? Ok, entonces muchas gracias por su atención.